Mirá, qué lío te pongo en el primer programa que te invito. Un Frankenstein armaste recién. Exactamente. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Un gusto estar acá. Gracias por venir. A ver, vos ves lo que está padeciendo la gente, vos ves lo que estamos viviendo. Sabemos el antecedente que tiene Cambiemos, sabemos la actualidad del Frente de Todos. ¿Qué están haciendo para que esto no suceda de nuevo? Bueno, primero nosotros tratamos de, frente al espejo que tenemos enfrente de un gobierno totalmente atomizado, que además le agrega a la crisis económica que vive la Argentina y política, le agrega una crisis de gobernabilidad dentro del seno mismo del gobierno. Nosotros tratamos de devolver orden, trabajo, sistematicidad, entendimiento y la certeza de que nosotros tenemos que trabajar en buscar las soluciones a los problemas argentinos, que es lo que estamos haciendo. ¿Cómo? Los 4 partidos que integramos Juntos por el Cambio tenemos equipos de trabajo que se nuclean alrededor de think tanks, para decirlo así, de fundaciones. Nosotros tenemos la Fundación ALEM, después está la Fundación Pensar del PRO, la Fundación Hannah Arendt de la Coalición Cívica y la Fundación Encuentro Republicano del Peronismo Republicano. Y ya desde principios del año pasado nos estamos juntando para reflexionar alrededor de las políticas públicas de la Argentina. Y en este momento, sacamos un documento a mitad del año pasado y desde principios de año estamos trabajando en áreas concretas de abordaje de lo que le vamos a proponer al país y cómo vamos a desarrollar desde el primer día de gobierno, si es que el pueblo argentino nos da esa posibilidad, en cada una de las áreas, qué medidas vamos a tomar. Hace 15 días aproximadamente se reunieron en La Matanza. Sí. Donde presentaron las propuestas o algunas ideas bien concretas con respecto a lo que iba a ser la materia de seguridad social y desarrollo social fundamentalmente. ¿Ustedes qué van a hacer con los planes? Bueno, los planes para la gente que lo necesita van a seguir. ¿Pero en qué vamos a cambiar? Nosotros no queremos que las organizaciones políticas repartan planes. Queremos que vaya directo a la gente. Hoy pasa eso. Hoy muchos planes se lo dan a organizaciones políticas, no va directo a la gente. Y por otro lado, queremos que la gente se capacite para que puedan acceder en el futuro a un trabajo. ¿Sabés qué porcentaje de los planes destinados a capacitación de trabajo recibieron la gente realmente capacitación? Menos del 2%. Nosotros queremos que los planes que son para capacitación, que son un ingreso, que los denominados planes sociales para capacitar, se utilicen en capacitaciones realmente y que esas capacitaciones estén a cargo del Estado, no estén a cargo de una organización política. ¿Y por qué crees que tanto el gobierno de Cambiemos, antes el gobierno kirchnerista y ahora el nuevo gobierno kirchnerista siguen dándole y depositándole la confianza distributiva a los planes y no a las instituciones oficiales como los municipios y los gobiernos provinciales? Porque no quieren tener conflictos en la calle, por eso. Es una suerte de muchas, no siempre, no en todos los casos, pero muchas veces es un arma, digamos, es una cosa para condicionar la política pública eso. Nosotros creemos que lo mejor de todo es dárselo a las personas directamente y aparte que la gente se capacite. Eso es la Argentina en el futuro va a haber muchas posibilidades de trabajo. Lo que van a faltar es capacitaciones para el trabajo. Es uno de los ejes centrales de lo que estamos pensando para el futuro del país, es la capacitación para el trabajo. ¿Cómo van a hacer para compatibilizar las ideas históricas del radicalismo con las ideas prácticas del PRO? Las ideas nuestras también son prácticas y están, te diría que nosotros tenemos la pelota en el futuro, pensando en el futuro. Y aparte sabemos que esto no es una cuestión de partidos, sino que es una cuestión de llamar a muchísima gente, a mucha gente independiente, ir mucho más allá de los partidos políticos para el futuro que tiene que tener la Argentina. Después cada uno llega con su trayectoria y cada uno llega con su bagaje de ideas. ¿Me das 2 minutos? Dale. Tengo la posibilidad de dialogar luego de mucho tiempo con Florencio Randazzo. Florencio, ¿cómo estás? Buenas noches. Alejandro Cancelare te saluda.
Hola Alejandro, ¿cómo te va? Bien, bien, amigo. Florencio, yo sé lo que pensás, pero explícame lo que estás viendo hoy de la Argentina. Y lamentablemente no veo, digamos, que el rumbo que esté tomando la Argentina sea el que deseamos la mayoría de los argentinos. Creo que la Argentina hace años que no encuentra el rumbo, ¿no? Producto de la falta de visión hacia dónde va el mundo, de la falta de respeto a las leyes y a las normas. Fíjate vos que la Argentina ha decidido vivir en una economía de mercado, y la economía de mercado tiene reglas y leyes que hay que respetar, y la Argentina no respeta ninguna. Bueno, las consecuencias de eso son una Argentina que no crece, una Argentina que no genera trabajo de calidad, pero fundamentalmente una Argentina que tiene niveles de inflación que se hace invivible, porque no solamente deteriora el poder adquisitivo del salario, sino que no permite tener previsibilidad de cara al futuro, no permite, digamos, que se invierta, porque en realidad se pierde la confianza. Vemos como la Argentina no tiene una política en materia de exportaciones. Es increíble que un país que necesita dólares, producto de que su matriz productiva también tiene que importar algunos productos en la cadena productiva, entonces necesitamos dólares. Sin embargo, la Argentina, digamos, no tiene una política a largo plazo para alentar al sector productivo. Por ejemplo, aquellos que exportan materias primas y exportan por encima de lo que han exportado en los 2 últimos años, por ejemplo, deberían pagar el 50% de retenciones sobre el excedente. Aquellos que exportan materias primas con valor agregado, llámese de origen industrial o agropecuario, deberían tener 0 retenciones si superan lo exportado en los últimos 2 años. La idea es generar el ingreso de dólares y generar trabajo. En la Argentina, digamos, ha perdido la idea de que salimos del estado de pobreza si somos capaces de generar riqueza, inversión y trabajo. Sin embargo, estas cosas están ausentes en las discusiones. Creo que lamentablemente no vemos cómo se han deteriorado los servicios que presta el Estado. Yo soy un defensor de la escuela pública y vemos cómo la escuela pública se ha deteriorado, y la escuela pública era un lugar donde la mayoría de los argentinos asistíamos y nos ponían en un mismo línea alargada, aquellos que tenían posibilidad económica y aquellos que no. Sin embargo, eso se fue deteriorando en los últimos años, producto de conflictos, bueno, vaya a saber, digamos, no quiero, digamos, hoy ver el origen de eso, porque creo que todos lo sabemos, pero bueno, y así vemos cómo se... No, a ver, yo te doy un dato más concreto. Hoy están festejando los 100 años de YPF y no tenemos gasoil. Bueno, por eso, precisamente es parte del desaguisado que vive la Argentina, producto de que no encuentra, digamos, la posibilidad de tener una macroeconomía estable, que nos permita tener previsibilidad, que nos permita entender que tenemos que ser, digamos, alentar a aquel que produce, a aquel pequeño y mediano empresario que genera riqueza y trabajo. Sin embargo, hay una política, digamos, refractaria frente a esos sectores, incomprensible. ¿Por qué? Acá en Argentina ha pasado a ser un país... Sí, disculpa. No. ¿Por qué crees que los extremos y los locos tienen más llegada que los normales? Porque cuando vas a una charla, vos notás que la política quiere transitar por la normalidad, pero después, a la hora de ir a votar, se vuelven locos y van por los extremos. Y la verdad que es una buena pregunta. Yo no tengo respuesta sobre eso. Ojalá lo tuviera. Pero la verdad que creo sí que la grieta, Alejandro, es un negocio. Es un negocio de 2 fuerzas políticas que se disputan el poder de hace años, que participan muchos periodistas y medios de comunicación, que participan encuestadores, que participan todos aquellos que alientan permanentemente discusiones sin sentido, que en realidad en la Argentina también tiene ausencia de un lugar de neutralidad para saber quién dice la verdad, quién miente. Cuando, por ejemplo, haces una nota a un funcionario, como el caso mío, y tuve el lugar de responsabilidad, preguntarme qué fue lo que hice, empieza y cambié la vida de la gente, porque la política se trata de eso, de mejorar la vida de la gente, si no tiene sentido, ¿entendés? Sin embargo, eso no cuenta el cumplir con la palabra. La Argentina tiene una crisis moral también muy fuerte, donde todo da lo mismo, donde hoy decimos una cosa y mañana hacemos otra. Pareciera ser que, digamos, el currículum de un político debería tener antecedentes de corrupción, ausencia de gestión. Bueno, entonces la Argentina está perdida, si ese es el camino. Aparte,
Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo que si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Necesitamos tener la cabeza abierta, discutir cosas importantes, discutir una ley de inclusión laboral, que no implique el etiquetarlo a quien plantea esto. Implica en realidad discutir cómo incorporamos a millones de trabajadores que están en la informalidad, cómo facilitamos para que un pequeño... ¿Y por qué no pudieron alcanzar consensos para este tipo de proyectos y pudieron alcanzar, por ejemplo, y no la discuto, la avalo, el tema de la boleta única? ¿Por qué crees que hay algunos sectores que todavía ven con desconfianza estas discusiones que vos estás planteando? No, me parece que es el inicio, Alejandro, esto y ojalá así sea, de consenso sobre otras cosas importantes, como por ejemplo un fondo, digamos, de transporte para el transporte público a nivel nacional, que estamos discutiendo y charlando, la ley de alquileres, pensando de la preocupación que tienen aquellos que alquilan y el fracaso de la ley anterior, que está vinculado, por supuesto, a ambos temas de lo que yo nombraba, por ejemplo, la inflación. Nadie está dispuesto a alquilar un bien a 3 años con incertidumbre de no saber, por ejemplo, si este año de inflación va a ser el 70 o el 80, cuando en el presupuesto que había presentado el gobierno estableció un 33% de inflación. Entonces estas son las cosas que tenemos que discutir. Nosotros estamos planteando una nueva ley que vuelva a los 2 años, que tenga un sistema de ajuste diferente, que el locatario y el locador se pongan de acuerdo, pero que haya una política de incentivo para incrementar la oferta. ¿Qué implica? Que aquellos bienes que, por ejemplo, se denuncian sus contratos de alquiler, no paguen bienes personales, que no se pague impuesto a la ganancia sobre esa renta, que no se pague impuesto al cheque sobre la transferencia. Tenemos que empezar a pensar por otra lógica. Yo soy fanático de eso, y cada lugar que ha asumido una responsabilidad, la he asumido sabiendo que venían las cosas funcionando mal desde 50 años. Entonces yo le decía a mi equipo, mira, si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Animemos a no cambiar, ya hicimos el documento, el pasaporte, la tarjeta SUBE, los trenes, la agencia vial, la reforma en materia electoral. De esto se trata la política. 20 y pico o 20 gobernadores se juntan para pedir una nueva Corte Suprema ampliada, pero no se juntan para discutir estos temas. ¿Por qué? Porque tienen una agenda, digamos, alejada de lo que necesita la sociedad. ¿Entendés? Están fuera de foco de lo que necesita la sociedad. ¿De los gobernadores, de Cristina, de Alberto, de quién es? Será una necesidad de Cristina o de Alberto, no sé de quién. No creo que los gobernadores estén preocupados por cuántos miembros tiene la Corte. De hecho, el proyecto de 5 integrantes de la Corte, que ni siquiera hoy los tiene, cuando en realidad el Poder Ejecutivo debería mandar el reemplazo de la renuncia de la ex miembro de la Corte, no está ni siquiera, están los 5 miembros. Fue un proyecto del Ejecutivo, fue un proyecto en aquel momento de Cristina Kirchner, que la Corte la integra en 5 miembros. Entonces, digamos, tenemos que ser coherentes, debemos ser razonables, debemos entender que hay cosas que son mucho más urgentes que ese tipo de cosas. Independientemente que yo no esquivo ninguna discusión, pero no me parece que hoy sea un tema, digamos, de agenda, y inclusive tampoco, vuelvo a repetir, que se quiere discutir, que se discuta. Pero creo que hay cosas mucho más importantes. Por ejemplo, cómo lograr un plan de estabilidad económica, que creo que eso es posible. Cómo congelamos las plantas del empleo público en la Argentina, por lo menos por 10 años, en aquellos servicios que no son esenciales. Salud, educación, seguridad y justicia. El resto no podemos tomar más empleo público, porque el peso del Estado sobre el sector productivo hace que la Argentina esté atada, no pueda desenvolverse, no pueda desarrollarse, no pueda crear trabajo. Florencio, te mando un abrazo enorme y gracias por tu tiempo y tu generosidad como siempre. No, gracias a vos, Alejandro, y ojalá que este tipo de discusiones sirvan para poder mejorar las cosas. Yo siempre digo, yo no me considero dueño de la verdad. Sí creo que la verdad absoluta se construye desde verdades relativas, sin etiquetarnos y planteando, digamos, estos desafíos, ¿no? Una agenda que tenga que ver con las preocupaciones que hoy tiene la sociedad. Así que yo te agradezco muchísimo a vos. Abrazo grande, Florencio. Florencio Randazzo, en exclusiva con Sentido Común. Agustín, ¿qué opinas de lo que dijo? Bueno, mirá, opino varias cosas. En primer lugar, no quiero criticar en su ausencia, ¿no? Porque no me podría contestar, pero es interesante ver que estamos todos más o menos de acuerdo, o al menos todos los que estamos en la oposición,
que hay un ciclo concluido y que la Argentina tiene que cambiar de etapa. Y que el énfasis en la próxima etapa tiene que ser un énfasis en lo productivo, en generar trabajo genuino, en que la economía argentina crezca, en estabilizar la economía y en que se baje la inflación. Y te repito esto, hoy por hoy el mayor desafío que tiene la Argentina es que se baje la inflación, tener estabilidad y que se creen muchas empresas, que se amplíe mucho el sector privado y que la gente pueda acceder a buena educación y a buena salud. Hasta que llegó la llamada con Florencio Randazzo, yo te preguntaba también, y te tuve que interrumpir, sobre los diferentes puntos de vista que todavía subsisten en la oposición y que son muy fuertes y que a veces hasta afectan la cuestión personal. Morales contra Macri, Manes contra Larreta, y así te puedo nombrar 20 veces más. ¿Cómo van a zanjar esas situaciones? Mira, hay un elemento desde el punto de vista formal que se aprobó hace poco, hace 2 meses, en la mesa de Juntos por el Cambio, que es una cosa de pautas de tratamiento de posibles conflictos. Eso es un buen marco para generar amortiguadores ante posibles problemas que puedan llegar a surgir en la coalición. Después, las cuestiones personales, a mí me parece muy bien que cada uno defienda lo suyo y sobre todo creo que el mayor aporte que se puede hacer es que se den discusiones con argumentos y con ideas. Nosotros tenemos que mejorar mucho el nivel de la discusión pública. Pero también necesitas empoderar a esas mesas, porque si no, pasan lo que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires, que aparecen cisnes negros donde la oposición se divide ante necesidades personales. Por supuesto que siempre hay una visión muy personal. Nosotros tratamos de razonar por arriba de todo eso. El principal interés es el interés del país. Eso te ordena todo. Después hay cuestiones que tienen que ver con convicciones, pero también hay cuestiones que tienen que ver con egoísmo, me parece, ¿no? Y narcisismo. La política lamentablemente tiene mucho de eso. Eso hay que hacerlo a un lado. Acá hace falta grandeza, hace falta patriotismo y me parece que tenemos que salir a tratar de disminuir las diferencias y a discutir las cuestiones con argumentos y elevando el nivel. La convención radical que se desarrolló la semana pasada, cuyo documento vos ayudaste a configurar, sí. Un documento de 6 páginas. 9. Lo tengo acá en el celular, donde se hablan de muchas cosas. Fundamentalmente me llamó la atención este párrafo poco habitual en los radicales de bajar el gasto público y bajar el costo de la política. Y vos le agregaste un datito, incorporar a Marcelo T. de Alvear dentro de la discusión de cómo somos los radicales. ¿Por qué? Mira, lo de Marcelo Torcuato de Alvear a mí me resultaba muy natural y te diría para la enorme mayoría también, porque fue un presidente radical y fue extraordinario. Y fue un continuador de Irigoyen y fue un antecesor de Irigoyen, porque fue Irigoyen, Alvear, Irigoyen, y que tuvo resultados económicos espectaculares con una política que se inició con Irigoyen y que fue extraordinaria. Hoy se conmemora los 100 años de YPF, que Irigoyen creó la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en sus últimos meses de gobierno y Alvear lo hizo crecer muchísimo y eso hizo que el YPF sea la empresa estatal más importante de petróleo de América Latina durante mucho tiempo. Petrobras y la empresa de México, Petrolera de México, se hicieron siguiendo el modelo de YPF. Y en el país de una de las empresas petroleras más importantes de América Latina, hoy no tenemos gasoil. Y el déficit fiscal principalmente se explica por el déficit energético. Es un problema central la cuestión energética. Y estamos parados sobre grandes, importantes, potenciales reservas de petróleo y de gas. Hacen falta inversiones.
Eso digamos, en este país con tantos recursos que tengamos que vivir las crisis económicas, entre otras cosas por los déficits energéticos que tenemos, es imperdonable. Vuelvo al documento. El tema de costo político, déficit. Sí, de déficit fiscal, hay que sanear la economía y eso es tratar de no tener déficit y aumentar muchísimo las exportaciones. No es un problema de tamaño del Estado, es un problema de tamaño del sector privado. La economía tiene que crecer mucho, el sector privado tiene que crecer mucho. Eso es lo que tiene que generar trabajo. Y los comerciantes, los emprendedores, los trabajadores independientes, los cuentapropistas tienen que tener muchas oportunidades. Voy al tema del costo político. El costo político en términos económicos no es significante, pero los políticos tenemos que dar el ejemplo. Eso es muy importante, porque cuando vos a la gente le pedís que haga un esfuerzo, por ejemplo, tarifas, por ejemplo, o usando menos la calefacción, los primeros que tienen que dar el ejemplo somos los políticos. Y eso tiene que ser con mucha, digamos, teniendo un comportamiento ejemplar, pero también dando el ejemplo de teniendo gestos y cosas muy concretas y muy reales de austeridad, por ejemplo. Eso que nos caracterizó mucho, que nosotros tenemos como ejemplo a Ilia y a Alfonsín, dos presidentes radicales, ese tiene que ser nuestro ejemplo, ese es el camino para lo que viene, austeridad, para los políticos. Agustín, gracias por venir hasta acá, gracias por tu tiempo. Sé que andabas de Zoom, andabas de... Sí. Hoy una actividad en el Comité de Distrito Radical, estuvo Eduardo Fidanza, realmente una actividad muy importante. Y gracias por estar acá. Un placer, gracias por la invitación. Un instante, continuamos con Sentido Común.